Carolina Jiménez Sandoval es presidenta de WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, y está con nosotros hoy. Carolina, bienvenida, buena tarde. Gracias, Daniel. Maduro en defensa de la migración, es creíble, por más que vocifere que puede ser un defensor de la migración, ¿quién es la causa de la misma? No es creíble porque sus acciones siempre hablan mucho más que sus palabras, ¿no? Yo creo que la migración venezolana no es nueva. Hay una historia ya de lo que ha sido el flujo migratorio más grande que ha visto el continente, ¿no? En por lo menos ya un poco más de una década. Y en lo que es esta historia, que ha sido una historia muy dolorosa para millones de familias, desgraciadamente desgraciadamente hemos visto un gobierno bastante indolente, ¿no? Y que en vez de diseñar una política migratoria de protección, que es lo que debe diseñar cualquier país con una diáspora de esta magnitud, ha implementado desde sus inicios hasta este momento una política migratoria de desprotección. Creo que la diáspora, las y los migrantes venezolanos se sienten tremendamente desprotegidos por su propio gobierno. Y puedo dar algunas no, características de esa desprotección. En primer lugar, la falta de acceso a cosas muy básicas que hace cualquier gobierno para proteger a sus ciudadanos, que es emitir documentos que les permita poder acceder a su regularización. El pasaporte. El pasaporte es un documento básico para que tú te puedas regularizar en tu país de destino. Bueno, es muy difícil obtener un pasaporte. El pasaporte venezolano es caracterizado como uno de los pasaportes más caros del mundo. Hay que entender que la diáspora venezolana es una diáspora que trabaja, sobre todo en los países sudamericanos, entre 70 y 80% de la diáspora trabaja en la economía informal, es una diáspora que no tiene sueldos altos y por lo tanto acceder a su pasaporte, que es uno de los más altos del mundo, ya de por sí la inhabilita para poder pagar por ese documento tan importante. La diáspora venezolana es una diáspora que no tiene derecho al voto, que es un derecho humano fundamental. Solamente entre 60 a 70 mil personas estuvieron registradas para el 28 de julio, a pesar de que aproximadamente entre 4 o 5 millones de personas estaban habilitadas para votar. ¿Por qué? Porque se establecieron inmensos obstáculos. En las gran cantidades de accidentes y de tragedias que han ocurrido, desde naufragios hasta las cosas tan horribles como incendios en donde han muerto personas migrantes venezolanas. Desgraciadamente, las embajadas y los consulados venezolanos no han atendido a esas víctimas y eso ha estado muy documentado. Entonces, así podría seguir la lista, Idania, Claro. de la falta de atención del gobierno venezolano a sus migrantes fuera. Entonces, no creo que pueda el gobierno venezolano hablar de políticas de atención integral y de protección a sus migrantes en los diferentes países del mundo donde esa diáspora ha encontrado acogida y por lo tanto no creo que la narrativa oficial esté realmente sostenida con las acciones que se implementan en los países donde los venezolanos en estos momentos viven. Es que es una lista que puede ser muy larga, con una lista importante. Carolina, el cierre de oficinas consulares alrededor del mundo, sobre todo, en algunos casos, en ciudades donde más venezolanos hay, o en países. Sí, y yo creo que para mí, por ejemplo, Colombia es uno de los casos más singulares, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, México. Yo creo que hay que ver cuáles son los países expulsores, ¿no? De América Latina. México es un país que tiene 10% de su población fuera, por ejemplo. Y México es un país donde casi la gran mayoría de los mexicanos están en Estados Unidos. Bueno, México es un país con 52 oficinas consulares, ¿no? Es un país con una larga tradición de protección consular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que básicamente en cada estado de Estados Unidos en el que tú te encuentras vas a conseguir un consulado.
¿no? No tienes que viajar, agarrar un avión para ir a un consulado mexicano. Bueno, si tú estás en Colombia, que es un país que alberga casi 3 millones de venezolanos, y vives en Villavicencio o vives en el sur de Colombia, y necesitas un trámite, que probablemente de ese trámite va a depender que tu hijo vaya a una escuela colombiana o que te permitan acceder a un crédito para poder montar una microempresa o sencillamente que puedas trabajar, ¿a dónde te vas a dirigir? ¿No? ¿Cuántos consulados venezolanos hay en Colombia? ¿En dónde puedes hacer los trámites? ¿Cuántos consulados venezolanos hay en el Perú? ¿Cuántos consulados venezolanos hay en Ecuador o en Chile o en España, etcétera? Un país que tiene al 25% de su población fuera de sus fronteras es un país que tendría que tener un presupuesto asignado en Claro, que tendría que ser proporcional a esa cantidad de su población, ¿no? Eh, para la atención, ¿no? De esa población. Y cuando, bueno, nunca son muy transparentes las cuentas nacionales en Venezuela, pero creo que queda muy claro que el tema migratorio no es, ¿no? Una prioridad nacional. Vuelvo al caso mexicano, por ejemplo, o a otros casos en otros países de la región. Cuando en tu país el 10, 20, 30% de tu población fuera de tu país está fuera de las fronteras nacionales, esa diáspora se vuelve también un actor político que tiene que opinar, que tiene que ser partícipe de las decisiones que se toman dentro del país, porque es una parte muy importante de la escena política nacional. Entonces, son parte de los congresos nacionales, por ejemplo. Hay candidatos y candidatas que representan a la diáspora. En la Asamblea Nacional, bueno, ya sabemos que lamentablemente tampoco es que tengamos un Consejo Nacional representativo o legítimo, pero no hay ni siquiera una discusión sobre que la diáspora pueda tener representación en los órganos públicos. La diáspora no puede ni siquiera acceder al derecho a algo tan básico como poder votar. Entonces, yo creo que realmente a la diáspora se le ha excluido de la discusión y de los debates más importantes del país, y por eso creo que hay una diáspora que ha apostado tanto al cambio democrático en Venezuela, porque se siente excluida por el gobierno de facto, y por eso creo que es una diáspora que honestamente apuesta mucho, ¿no?, a la claro. transición democrática. Claro, evidentemente, ¿no? Carolina, la proclamación de la administración Trump en relación a Venezuela y la prohibición de entrada de ciertos ciudadanos o de ciudadanos con visa de turismo, de negocio, de estudiantes, aunque no está suficientemente claro, parece que hay un elemento discrecional, pero me gustaría tu opinión. Yo creo que es bastante lamentable, ¿no? Hay que recordar que en la primera administración de Trump, cuando también en su momento el presidente emitió una prohibición de viaje muy desordenada, ¿no? Porque la emitió y fue puesta en efecto inmediatamente y generó caos terribles en diversos aeropuertos del país. Esta vez dio un periodo de gracia para que la gente tratara de interpretar su proclamación. Cuando incluyó a Venezuela en esa oportunidad, solo incluyó a funcionarios gubernamentales. En esta oportunidad que vuelve a incluir a Venezuela, no hace esa distinción. Entonces, básicamente, todos los venezolanos estamos incluidos en ese, que vivan fuera de Venezuela, que estén fuera de Estados Unidos al momento en que entra en efecto la proclamación, ¿no? Que es este 9 de junio a las 12:01 de la madrugada, y que son portadores de ciertas visas, B1, B2, F, M y J, son sujetos de restricción de entrada al país, ¿no? Y no hacer ningún tipo de distinción, obviamente, termina siendo una medida que la administración toma y que es bastante discriminatoria, ¿no? Porque estás afectando una población estudiantil que podría querer venir a estudiar a Estados Unidos, a una población que tiene familiares en Estados Unidos y que con visa de turista puede venir a visitar a sus familiares, a obviamente académicos, personas que vienen como en programas de intercambio, etcétera. Entonces creo que además
el lenguaje de la proclamación es confuso a nivel legal, hay diferentes lecturas que se han estado haciendo desde que se emitió la proclamación hasta ahora, Claro. lo cual da un alto nivel de discrecionalidad a quienes van a tener que implementarla, que al final del día son los oficiales migratorios. Y ese nivel de discrecionalidad siempre es peligroso, ¿no? Porque le da un poder a quien está en un puerto de entrada, ya sea territorial, en las fronteras terrestres o obviamente en los puertos de entrada aeroportuarios. Entonces, creo que es una mala noticia para millones de venezolanos que tienen sus visas vigentes antes del 9 de julio, pero que no podrán entrar al país porque la medida no discrimina, ¿no? Sino Claro. que básicamente afecta a toda persona que antes del 9 de junio tiene una visa vigente, pero no va a poder ingresar a los Estados Unidos. Carolina, me queda poco tiempo, pero alguno de los invitados el día de ayer me decía que esta proclamación podría convertirse en un efecto réplica, un efecto dominó, y que otros países pudiesen tomar medidas similares. ¿Qué piensas? Yo creo que lamentablemente si algo nos enseña la historia reciente es que las malas prácticas se copian, ¿no? Y lo vemos con mucha claridad en prácticas que lesionan derechos humanos, ¿no? Yo siempre digo que una vez que nosotros vimos la ley contra las ONG en Nicaragua, que fue como la primera ley contra las ONG que vimos en la región, y nos impresionó mucho porque era una ley una una ley contra las ONG que restringía muchísimo el trabajo de las organizaciones. Pensamos que iba a ser la única. Bueno, ya la tenemos en Paraguay, en Perú, en Venezuela, en El Salvador. ¿Sabes? Se fue repitiendo. Ahora esta ley contra migrantes que restringen la entrada de personas de ciertas nacionalidades y que, bueno, consideramos una ley muy discriminatoria, podría en efecto, como bien dices, Idania, tener un efecto dominó. Las malas prácticas de los liderazgos de diferentes países de la región también se copian. Esperemos que no, pero creo que lamentablemente podríamos verlo como una posibilidad muy real dentro de los próximos meses. Ojalá no sea así. Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOL, oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Gracias por estar en la tarde. Gracias a ti, Dania. Buenas tardes.